¿Cómo ajustar bien los macros de una dieta? Bueno, es una pregunta que me ha llegado en ocasiones y sí que es cierto que cuando llevamos un tiempo entrenando, llevamos ya bastante tiempo alimentándonos bien y sabemos lo que tenemos que comprar, lo que tenemos que elegir, cómo tenemos que cocinar, esta pregunta no tiene demasiada relevancia y de hecho contar calorías no es ni siquiera importante. Pero al principio, cuando somos novatos, cuando estamos empezando y no tenemos ni idea, es normal hacer una pequeña fase, una pequeña introducción en la cual contemos calorías. Aunque sé que hay personas que están muy en contra acerca de contar calorías y de todo esto, yo soy partidario de por lo menos estar unas cuantas semanas contando calorías. Y hoy, precisamente, vamos a hablar hoy en Café y Hierros de por qué soy partidario de esto y de cómo hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, como siempre, antes de nada te dejo los enlaces en las notas del episodio, o sea, cualquier cosa la tienes ahí. Y como digo, hoy quiero hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque lo considero muy importante. A ver, al principio imaginémonos que estamos en una fase que queremos perder peso o incluso ganarlo. Es complicado hacerlo si no sabemos o no conocemos la base de la que partimos. Si yo, por ejemplo, soy una persona principiante y digo, venga, voy a perder peso, pero no sé lo que estoy consumiendo, no sé en las calorías que me muevo, es complicado que a partir de ahí diga, bueno, pues voy a empezar a alimentarme un poco mejor y ya veré. Que seguramente tenga efecto también esto, porque si me alimento muy mal y paso a alimentarme bien de repente, pues el peso quizás baje, más que nada porque empiezo a meter verduras, empiezo a tener más saciedad, no empiezo a incluir alimentos muy densos calóricamente pero poco nutritivos, entonces seguramente mi composición corporal cambie y poco a poco vaya bajando de peso. Ahora bien, si queremos hacerlo un poco mejor, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues principalmente contando durante unas cuantas semanas las calorías que estamos consumiendo. O sea, básicamente todo lo que comamos, pesarlo y registrarlo en cualquier aplicación de notas. Me da igual la que sea. A partir de ahí, por lo menos vamos a ver los carbohidratos que consumimos más o menos, las proteínas y las grasas. Con todo esto, resulta ya muy fácil decir, bueno, pues a partir de aquí, ¿qué macros me puedo poner? Si yo estoy consumiendo tantas calorías y quiero generar un déficit calórico, pues puedo saber más o menos mis calorías de mantenimiento y a partir de ahí le quito, pongamos 500. Bueno, pues ajusto el tema de los carbohidratos, ajusto la proteína y ajusto la grasa. Mientras haya un déficit calórico, el balance de estos tres macronutrientes tampoco es que sea demasiado relevante. Sí que es cierto que cuando buscamos una mejora de la composición corporal, pues siempre hay como unas distribuciones más o menos dadas, que si 1 gramo por kilo de peso de grasa, más o menos 2 gramos de proteína por kilo de peso, bueno, todo esto, ¿no? Pero mi consejo es que lo ajustes a tus preferencias. Si tú prefieres comer algo más de carbohidrato, bueno, pues lo quitas un poco de las grasas. Si prefieres comer algo más de grasas, pues lo quitas de los carbohidratos. La proteína, bueno, pues más o menos se mantiene. Seguramente haya días un poco más altos, un poco más bajos, pero más o menos andará siempre por el mismo rango. Lo más importante de todo es tener en cuenta que al principio es complicado ajustarlo con precisión. O sea, vamos a centrarnos simplemente en contar, en registrar, pero no en tener esa presión encima de decir, es que tengo que comer exactamente 120 gramos de proteína al día y he consumido 115. Bueno, pues eso no va a ser relevante, o consumir 130 no va a ser relevante. Igual que los carbohidratos, no hace falta ajustarlo milimétricamente y el tema de las grasas tampoco. Así que eso es importante y lo quiero recalcar porque muchas veces empezamos por simplemente unas semanas intentar contar calorías para ver lo que estamos consumiendo y de repente lo que ocurre es que empezamos a obsesionarnos y empezamos a pensar que tenemos que ajustarlo todo porque si no, no vamos a perder peso. Bueno, todo esto, que he visto a muchas personas que al final lo que era un proceso de iniciación a saber lo que están consumiendo y a registrar calorías, resulta que se convierte en un proceso largo y duradero de obsesión y de estar día tras día pesando y registrando absolutamente todo. Así que eso sería el primer punto. Luego, lo segundo, pues no hace falta contar absolutamente todo. Por ejemplo, el tema de las verduras. Es importante añadir verduras en al menos 2 de las comidas que hagamos al día. Yo, por ejemplo, hago 3 comidas simplemente e incluyo verduras en 2 de ellas e incluso a veces en las 3. Lo más importante es tener en cuenta que no voy a contar esas calorías, o sea, esas calorías seguramente me aporten muy poquito y no hace falta que esté pesando que si son 200 gramos de verdura, que si son 100, que si son 300, no hace falta eso, así que una parte menos. Y por supuesto tampoco hace falta estar contando ni el agua que bebemos, esto por descontado, y la fruta seguramente más adelante tampoco, porque más o menos sabemos lo que equivale a una manzana, una naranja, una pieza de fruta, un plátano, unas uvas, un trozo de piña o lo que sea. No hace falta estar contando tampoco la fruta cuando pillemos más o menos lo que equivale a una porción en cada una de las diferentes variedades.
Luego, también algo importante que suelo recomendar es elegir 4 o 5 alimentos de cada macro que toleremos bien. Por ejemplo, tema de los carbohidratos. Bueno, pues yo tolero bien, mira, el arroz, tolero bien también la avena, tolero bien la fruta, las diferentes variedades, tolero bien también algunos cereales como son el trigo sarraceno, tolero incluso también bien algunas legumbres como son las lentejas o los garbanzos. Bueno, pues ya tengo este macro cubierto. Con esto puedo ir tirando. Luego, proteína, bueno, pues sé que tolero bien algunos pescados blancos, algunos pescados azules también como la sardina, el salmón, algunas carnes magras o incluso también carnes con algo de grasa. Bueno, pues esto también lo incluimos. Y luego con el tema de la grasa, pues lo mismo. Aceites, aguacate, frutos secos, la yema del huevo. Bueno, pues todo esto lo vamos también anotando. Entonces tenemos una lista de 4 o 5 alimentos que toleramos muy muy bien y con los cuales podemos ir haciendo platos en el día a día. Podemos ir registrando todo esto. Y no hace falta que nos compliquemos la vida con hoy qué plato consumo. Voy al típico blog en el cual me salen recetas y voy a hacerme una receta de estas. Bueno, eso además de que resulta muy laborioso, hace que perdamos mucho tiempo y seguramente para la mayoría de personas resulte algo tedioso, así que lo terminen abandonando. Yo propongo, por lo menos al principio, hacerlo mucho más simple y como al final los alimentos que podemos consumir en el día a día son muy parecidos, aunque podemos hacer diferentes platos y demás, bueno, pues elegir aquellos que mejor nos vengan y a partir de ahí ir registrando todo esto. Y luego, por último, es importante también hacer un esquema más o menos fijo de algunas comidas. Por ejemplo, el desayuno. Yo siempre desayuno lo mismo, lo he comentado. A veces, igual con el paso del tiempo, me da por desayunar otra cosa diferente y lo cambio. Pero normalmente no, normalmente es el mismo desayuno y por eso no me complico. Me levanto y lo preparo en 5 minutos. O sea, es muy fácil. He hablado en otros episodios de él, así que tampoco voy a comentarlo por aquí otra vez. Pero es muy sencillo. El tema de las comidas o las cenas, pues no hace falta hacer cada día una comida diferente o una cena diferente, sino que en muchos días se puede repetir. Si eres una persona que se cansa rápidamente de algunos platos, pues seguramente aquí eches más tiempo, porque tendrás que prepararte cosas diferentes. Pero yo, por ejemplo, que soy una persona que no se aburre de comer cada día lo mismo, lo tengo muy sencillo, porque sé lo que tengo que comer, sé lo que tengo que cenar, sé que voy variando entre 4 o 5 platos, pero más o menos siempre los mismos, entonces no me resulta complicado. Así que mi consejo es que prepares al menos un esquema de 4 o 5 platos que les tengas ya por la mano, o sea que les sepas preparar súper rápido, súper bien y que no te lleve mucho tiempo y de esta manera te resultará mucho más sencillo registrar estos macros y saber lo que estás comiendo. Y por último, aunque ya lo comenté antes, evitar obsesiones insanas, o sea, evitar lo típico de tengo que comer esto porque esto han dicho que es bueno o esto es un superalimento. Bueno, pues evitar este tipo de cosas o evitar pesar las cosas 500 veces para saber exactamente lo que estamos consumiendo. Si tengo que consumir 100 gramos de arroz, tienen que ser 100 gramos justos. No, a ver, pueden ser 95, 100 y pico. No hace falta que sea algo exacto. Entonces, es algo que recomiendo bastante. Como digo, esto al final es un proceso que va a durar simplemente unas semanas porque estamos empezando, somos personas principiantes, novatas, que no sabemos muy bien cómo va todo esto, no sabemos lo que estamos consumiendo, no sabemos realmente lo que tenemos que comer en cuanto a cantidades y por lo tanto viene bien contar durante unas semanas las calorías y a partir de ahí decir, bueno, pues ya sé lo que consumo, ya sé los platos que me vienen bien, ya sé las cantidades que me tengo que poner para generar un déficit calórico, por lo menos al principio. Y a partir de ahí, de que hemos hecho esto unas semanas y ya controlamos todo más o menos, pues ya no es necesario contar más calorías. Sí que es verdad que hay personas que en su día a día esto les ayuda y simplemente porque cambian de alimentos o porque cambian un poco la alimentación, bueno, pues siguen contando algo, pero como digo, si más o menos tenemos 4 o 5 platos, 4 cosas que podemos preparar de forma rápida, que sabemos más o menos todo lo que tenemos que poner y además sabemos que con eso estamos generando un déficit calórico, pues entonces a partir de ahí el hecho de contar calorías sería simplemente opcional. Por supuesto, hoy no hemos hablado acerca de ejercicio físico, pero habría que complementarlo con un buen entrenamiento. No sirve solamente con contar calorías y ya está. Pero bueno, eso, como digo, sería para otro episodio de cómo plantearlo, así que simplemente hoy quería hablar acerca del tema de contar calorías y de cómo podemos plantearlo al principio para saber que al menos estamos haciendo las cosas bien y no simplemente al tuntún, ¿no? Así que bueno, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que como siempre te haya resultado interesante y como siempre me encuentras en redes sociales o si no en mi web ivyamazares.com. Nos escuchamos en 7 días. Chao.